Actualmente es la directora de la Maestría en Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia y es investigadora del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas GITA de la misma institución. Le damos paso entonces a la doctora Ana María. Doctora Ana María, muy buenos días y bienvenida. Buenos días a todos en el auditorio. Voy a comenzar la presentación diciendo que yo trabajé pues mucho tiempo para empresas públicas de Medellín. En ese momento la parte de telecomunicaciones estaba dentro de la empresa y ahora quiero hacer una propuesta un poco distinta, alternativa a las que mencionó el representante de Empresas Públicas de Medellín. No escuché toda la presentación, lamento porque estaba un poquito entrecortado, pero voy a iniciar con una propuesta distinta y es, sea lo que se deba hacer con el negocio de telecomunicaciones, la infraestructura de red debe ser pública y debe conservarse pública. Para soportar esta propuesta distinta, voy a establecer tres bloques básicamente. Primero, ¿cuál es la política que nosotros tenemos en el país respecto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones? ¿Cuál es esa política? ¿Cómo ha sido históricamente esa interacción público-privada? Hay una frontera entre lo público y lo privado. Y pues soportar un poquito más esta sugerencia que amablemente pues hacemos aquí al grupo EPM, entendiendo ese grupo y queriendo ese grupo mucho porque es parte de la ciudad y lo sentimos como parte de nosotros también. Los beneficios percibidos de proveer de forma amplia y universal, esa palabra es bien importante. La conexión a los servicios de telecomunicaciones no es nuevo en el mundo. Ya ha habido dos cumbres sobre la sociedad de la información, una en Ginebra en el 2003, una en Túnez en el 2005, donde varios países reconocen esta importancia de conceder el acceso adecuado a los servicios de telecomunicaciones por parte de sus ciudadanos y en consecuencia hacen unas regulaciones al interior de cada país. Me voy a referir a la más nueva de todas, que es la Ley 1341 de 2009. Esa ley tiene por objeto determinar un marco general para la formulación de las políticas públicas que giran alrededor de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Quiero resaltar en todo ese objeto que queda allí escrito y tomado directamente pues como de la ley, una partecita que me parece importante y está al final de este párrafo de la ley 1341, ya estamos en la diapositiva 4, facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la información. Entonces, ahí hay dos elementos que son importantes, son políticas públicas que intentan garantizar a través de la prestación de los servicios la facilidad al libre acceso y sin discriminación a los habitantes. Me voy a mover hacia la diapositiva 5. Seguimos dentro de la ley. La ley tiene unos principios orientadores. Resalto en esos principios orientadores lo siguiente: el Estado debe promover el acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional, es decir, seguimos en consecuencia con el objeto de la ley. Y establece 8 principios orientadores también la ley, pero yo voy a hacer precisión, me voy a dedicar un poquito al punto 3, que está en la diapositiva 6. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. Y pasamos con eso a la diapositiva 7. Ahí vuelvo a hacer un retomo del principio orientador, pero quiero hacer énfasis en lo que está marcado en rojo en la diapositiva 7. Las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. ¿A qué nos lleva? Estamos siendo consecuentes con unas políticas del orden internacional, estamos
en consecuencia creando un marco regulatorio adecuado a esas tendencias del orden internacional en la provisión al acceso universal del servicio, del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Pero además esta ley nos llama la atención a decir en la prevención y cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general, considerando que la red es patrimonio público, en el caso pues de esta presentación que está haciendo ese énfasis. Ahora, en la diapositiva 8, ya tenemos ese marco regulatorio, miremos cómo se cumple esa política. Yo quiero también llamar la atención antes de empezar a tratarla, es que esto me lo encontré en un artículo, busqué muchos artículos de qué ha pasado en el mundo, cómo ha sido la evolución del sector de las telecomunicaciones, y me llama la atención porque esta referencia que hace, este artículo que hace referencia a una condición casi que internacional, aplica perfecto para el caso colombiano y en particular para el caso que nos concierne ahora, que es la fusión UNE-Millicom. Entonces, en este artículo establecen 3 acciones en las que hay intervención del Estado. Unas acciones directas donde el Estado está al lado de la oferta, inclusive presta el servicio a través de operadores públicos o prestando bienes públicos apropiados para ese fin. Tiene acciones de mediación entre oferta y demanda, obviamente cumple el papel de la regulación en el mercado. Y hace acciones indirectas, como por ejemplo promoviendo la demanda, creando incentivos especiales, subsidios, cosas parecidas, pues para incentivar que el servicio de telecomunicaciones, y por lo menos en este caso el acceso a los servicios de telecomunicaciones, se dé de una manera más eficiente. Esas son las 3 intervenciones del Estado. Ahora, dentro de los momentos históricos que ha habido de la interacción público-privado, nuevamente remito a este artículo y vamos a ver que hay una coincidencia total en lo que ha pasado en Colombia. Digamos que ha habido 3 etapas en esta historia. Ha estado la primera etapa, el primer periodo es un periodo de monopolio, el segundo es un periodo de liberalización de las telecomunicaciones y hay un nuevo periodo que se llama promoción de la sociedad de la información. En el periodo monopólico, a mí me tocó particularmente el periodo monopólico y la transición hacia la liberalización del mercado de telecomunicaciones. En el periodo monopólico, pues era el Estado el que realmente prestaba los servicios directamente a través de las empresas del Estado, argumentando que las telecomunicaciones son un monopolio natural, lo cual es cierto de alguna manera porque la red misma supone unos costos de inversión altísimos que muy pocos están dispuestos a realizar, pero también volviendo trayendo nuevos argumentos como la parte de la seguridad y la parte de los intereses estratégicos del país en una de las redes que son más importantes para impulsar otros sectores que son transversales a ellas y por eso se consideran unos servicios realmente muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de un país. Ahí, por ejemplo, el Estado no tenía mucho que decir en el aspecto regulatorio porque era el sol. Pero ¿qué pasó después? Nos vamos a ir a la diapositiva 10. Aparece una ley que es la 142, fruto de que en ese momento había ya corrientes de privatización y globalización a nivel mundial. No era nuevo, mira, esto también es otra vez de ese artículo. Y esto es una condición que pasó en muchos países. Y volvemos a mirar esto, yo particularicé la ley 142, pero esto se puede leer en muchos de los países, con sus leyes particulares. Y esto sucedió en parte porque había una motivación de traer actores del sector privado, porque el sector público había mostrado en algunas partes ser muy ineficiente y muy burocrático. Digamos así, la cola de peticiones de nuevas líneas telefónicas, cuando eso todavía no estaba tan desarrollado Internet, año 1994,
pues eran interminables en algunos países, algunas ciudades incluso del país. No era el caso de PM realmente, porque los indicadores de atención desde lo público eran realmente muy buenos. Pero sucedió en varias partes del mundo y claro, se necesitaba entonces tener la esperanza de que al ingresar operadores del sector privado, pues habría mejoras de calidad, tiempos de espera menores y pues obviamente mejores precios. Aparece entonces la competencia y la adecuación del mercado regulatorio a eso, que en el caso particular de Colombia fue la ley 142 del 94. Pero no basta sacar la ley para decir que ya se tiene competencia abierta, porque la ventaja de tener la red de todas maneras presupone ventajas para los operadores que eran públicos en ese momento. Fíjense que la competencia se abrió desde el 94 y aún UNE, ETV, en Cali, son empresas públicas que todavía ofrecen los servicios de telecomunicaciones, es decir, no ha desaparecido el actor público. Entonces aparece una nueva ley, una nueva regulación, que es una resolución, la 469 del 2002, que modifica la de 1997 y es un régimen unificado de interconexión, que lo que dice esa resolución es, venga, abramos el bucle de abonado, porque esa que es una barrera tan importante para que entren nuevos competidores, hay que derribarla, hay que propiciar el ingreso de nuevos operadores de servicios para que haya ahora sí una apertura real del sector. Pero ¿qué sucede? Que toda esta desagregación del bucle de abonado, es decir, permitir que varios operadores utilicen la red, requiere que el operador sea neutral. Nadie va a develarle su estrategia a un competidor suyo que es dueño de la red. Eso por lo menos fue uno de los impedimentos de que esta desagregación no solo no funcionara en Colombia, sino que tuviera dificultades en otras partes del mundo. Pasémonos a la diapositiva número 12. Aparece una condición muy importante en este nuevo periodo en el que estamos, que es el periodo de promoción de la sociedad de la información. Aquí hay un cambio fundamental y es pasar de la era industrial a la era de la información. Y eso ha tenido repercusiones y cambios notorios percibidos por todos nosotros en la parte social y económica. Y entonces ahí es que aparece la importancia del acceso universal y aparece también cambios en la participación del Estado en este periodo y cosas que se vean imposibles en el 94, por ejemplo, cuando salió la 142 con la liberalización del mercado, aparece nuevamente el Estado poniendo recursos para garantizar la infraestructura. Ahora es muy importante que cada ciudadano tenga acceso a las redes de telecomunicaciones que le permitan acceder a la información. Eso se vuelve un asunto completamente estratégico para el desarrollo de los países. Entonces el Estado dice, yo pongo dinero donde hoy el sector privado no ha alcanzado a llegar o lo ha hecho de manera ineficiente. Voy a poner un ejemplo claro de esa acción directa, la red de fibra óptica nacional. Ahí el Estado pone una cantidad de recursos para que el acceso universal se dé en aquellos municipios que hoy no cuentan con acceso a banda ancha, y es el Estado quien hace esa intervención directa. De forma indirecta, el Estado también participa siendo él mismo un gran usuario de la red y promoviendo los servicios desde el lado de la oferta. Es necesario que la gente acceda a Internet para que se comunique con el gobierno. El gobierno ve ese acceso como la posibilidad de llegar de forma casi directa, pero también de forma ubicua a usuarios que están esparcidos por todo el territorio nacional y si fuera posible a nivel mundial. Entonces, digamos que es una forma del Estado también de cumplir sus objetivos en la parte de salud, porque puede llevar servicios de telemedicina, por ejemplo, de justicia, porque puede hacer justicia desde el punto de vista centralizado en alguna de las ciudades importantes y llegar a los municipios, etcétera. Hace acciones de mediación, por supuesto, porque ahora además tiene que regular en un ambiente bastante complicado, mediar las relaciones entre distintos operadores
entre los operadores y las municipalidades, porque son dueñas de una infraestructura física como ducterías, posterías y demás. Y también hace acciones de financiación, cuando ella misma pone recursos, por ejemplo, para proporcionar equipos de terminal de usuario en condiciones más favorables a sus ciudadanos, etc. Y me paso, entonces ya con esto quedamos en que hay 3 momentos históricos y nosotros estamos en el tercero, donde los estados, donde las municipalidades retoman nuevamente el interés sobre la propiedad en las redes de telecomunicaciones. Esos son casos que han sucedido en Barcelona, en Estocolmo. Hay países que no han perdido la propiedad, como en el caso de Japón. Hay otros países como Brasil que están incursionando en las redes para poder de alguna manera controlar un poco a los operadores privados, digamos de alguna manera. Esto siendo monopolio natural van quedando en manos de grandes empresas multinacionales, como bien sabemos todos y se mencionó en la anterior intervención. Entonces voy a pasar a una cosa que no se nos puede olvidar y es cómo evoluciona el servicio. Cómo va a evolucionar el sector de telecomunicaciones y particularmente se viene un aspecto importante que son los nuevos escenarios producto de las redes de nueva generación. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una convergencia fijo-móvil, donde independiente del servicio que se tenga, a través de llevar la información en paquetes, es posible prestarla a través de cualquier red, desde cualquier operador a cualquier usuario. Eso hace que las redes se vuelvan un asunto muy importante, muy importante. Esta gráfica que aparece en la diapositiva número 13 nos permite ver un poco cómo va a ser esa convergencia. Entonces, es una red que proveerá servicios de forma ubicua, independiente de los servicios, conjugando todas las plataformas de red que sea posible, trabajarlas de todas maneras de forma coordinada para garantizar esa ubicuidad. Y eso es una cosa importante porque vuelven a aparecer entonces nuevas relaciones. No es necesario casarse y decir, bueno, si no es totalmente público o si no es totalmente privado, no. Hay unas condiciones mixtas. ¿Qué hace que sea tan clave entonces el tema de la evolución, que además no es que sea una cosa lejana, ¿no? Y en telecomunicaciones menos, que corren las cosas bastante rápido? En la diapositiva 14 quisiera señalar que estas nuevas generaciones, la red de nueva generación, permite separar claramente la capa de red de la capa de servicios. ¿Qué onda tiene esto? Mire, la red es un asunto costoso en tiempo para construirla, costosas las inversiones efectivamente, como bien sabemos. Para nadie es un secreto que venir a desplegar redes completamente nuevas, paralelas, no solo es costoso socialmente, sino que es costoso en tiempo. Eso hace que no vengan muchos operadores al país. ¿Para qué van a construir una cuarta red o una quinta red? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué tiempo? ¿A qué usuarios se van a llegar? Pero si uno llega a consolidar una red fijo móvil bien robusta, encender un servicio de un operador tradicional de telefonía, por ejemplo, y quiere incursionar como proveedor de servicios de internet, es muy fácil porque son equipos que se ponen extremo a extremo. Entonces, la garantía de que va a haber proveedores de servicio, si uno tiene la red y está dispuesto a abrirla y hacer de pronto licenciamientos o concesiones por años, pero conservando la propiedad de la red, hace que sea muy atractivo para operadores que estén en cualquier parte del mundo prestar servicios a los ciudadanos en Colombia. Y voy a hacer un caso concreto. Fíjese por dónde nos estamos comunicando, por Skype. Yo tengo una cuenta de Skype, tengo una cuenta incluso para hacer llamadas telefónicas vía Skype. Skype no tiene una oficina en Colombia, yo simplemente lo contacto por la red, pero claro, yo tengo el acceso a la red y yo pago el acceso a la red a UNE. Entonces, y estoy contenta con el acceso a internet a UNE. Entonces, y UNE me factura a mí y me garantiza a mí ese canal de comunicación con cualquier operador del mundo de servicios, obviamente que estén bajo el protocolo IP,
en cualquier parte del mundo. O sea, cualquiera puede llegar a prestar servicios de manera muy rápida a los ciudadanos de Colombia y en particular pues conectados a las redes de UNE. Entonces voy a pasar a la diapositiva 15, donde voy a mostrar otra perspectiva de la red. La red de pares de cobre de cualquier operador es una red bastante antigua. La de nuestra, tiene seguramente más de 40 años. Y por esa red se prestó servicio, se presta servicio de telefonía, se presta servicio de datos y se presta servicios de televisión digital y entretenimiento, esa red. Y ha permanecido mucho tiempo prestando el servicio en condiciones de buena calidad. Obvio que esas redes también tecnológicamente van migrando, pero esa migración es muy lenta y ahí es donde quiero que miremos en esa diapositiva 15 los periodos de recuperación de la inversión y que estoy de acuerdo que hay unos que cambian realmente muy rápido. Los terminales de abonado tienen un nivel de obsolescencia tan rápido que hay que recuperarlos en 1 o 2 años. El equipo de conmutación de las centrales, los switches, router, tienen también 3, 4 años. Pero son una parte que evoluciona también tecnológicamente bastante, pero un gran costo de las inversiones está en los cables, en los ductos, en los edificios y en los terrenos. Y esos son inversiones que se recuperan a mucho más tiempo. Y los cambios tecnológicos que se van dando son un poco más paulatinos y permiten ir adecuando la infraestructura sin tumbarla toda, irla adecuando para irla mejorando en capacidad, en confiabilidad, a medida que la tecnología obviamente también va avanzando. Entonces, los riesgos no están tanto en la red, los riesgos están en la parte del servicio que cambia continuamente. Y me voy entonces a la diapositiva 16. En la diapositiva 16 vamos a hacer un resumen de todo lo que he hablado, porque he tratado de generar un ambiente, he tratado de argumentar por qué creemos que la red debería ser una red pública. Entonces, la política es dar acceso universal, eso fue lo que vimos. La estrategia es no perder bienes que son públicos, que mejoren la calidad de vida de la sociedad y que permanecen en el tiempo. La tendencia es hacia redes de nueva generación que propician la separación de las capas de red y de servicios. La infraestructura de red para soportar esa red de nueva generación se vuelve entonces estratégica porque es la que permite que muchos operadores de servicios puedan transitar a través de ella. Hay una cosa que sí es importante resaltar y es que para que transiten distintos operadores de servicios por esas redes y no se cometa el error de desagregar el bucle de abonados en esta condición, es que la red sea neutral. Es decir, quien tiene la red debería no tener servicios que compitan con quienes van a usar esa red, para que genere la confianza en estos operadores que pueden ser de cualquier país del mundo. Y entonces va la propuesta directa y concreta sobre la unión de Mili con UNE, de esa fusión. La infraestructura o capa de red debe ser de naturaleza pública, independiente de la figura que se adopte con el sector privado. En esta negociación en particular, la red debería ser 100% pública y de hecho, las antenas deberían ser, la parte de infraestructura inalámbrica debería ser pública también. Y yo me estoy apoyando concretamente en el caso que hoy el país se enfrenta, y es que las concesiones de las celulares se están acabando. Y no se sabe en este momento esas antenas de quién van a ser, porque el contrato lo dice la revista Semana de Abril, de la primera semana de abril de este año, lo dice claramente. El contrato decía, una vez se venza la concesión, la infraestructura es del Estado. Y después se sacó un decreto que dijo, no es del Estado necesariamente, y hay ahora una situación donde no se sabe de quién es esa infraestructura de apoyo, entonces, ¿qué va a pasar? Eso lo puede vender un operador, de hecho ya han vendido antenas, y entonces, ¿qué pasa con los usuarios que están atendidos por esa infraestructura? Es ahí donde
Creo que es bien importante esa conservación de la infraestructura por parte del sector público, porque sería muy fácil que saliendo de la concesión los operadores actuales venga otro y se apoye sobre esa misma infraestructura sin traumas de tiempo y problemas técnicos. En cuanto a los servicios, yo ahí sí creo que se debe analizar la mejor negociación con Millicom u otras empresas del sector privado, intentando maximizar lo que tiene UNE en servicios actualmente. Pero sería clave y estratégico, y es una cosa que debería estudiar el grupo, es que esa negociación sí debería ser de servicios en bloque, porque puede maximizar el valor de la negociación que se haga con una empresa que puede ser Millicom u otra empresa que sea del sector privado. Entonces, la parte de servicios me parece que sí, que debe ser abierta al sector privado y de hecho en asocio con UNE en muchos de sus servicios y nuevos que traigan las empresas del sector privado también. Lo que es, tal vez uno sí piensa y blindando un poco a la parte como de menos riesgo, pues tratando de limitar el riesgo lo más posible en las inversiones que son públicas, es que paulatinamente y en la medida que se vaya viendo en el tiempo, ir dejando la operación de servicios y dedicarse exclusivamente a los negocios de la red, a desarrollar servicios de red. Eso para nosotros no es una experiencia nueva. La parte de operación solo de red se hace a través de convenios de la alianza, por ejemplo, en fibra óptica, y la misma Internexa es un carrier a nivel internacional, y esto sería, la figura similar sería un carrier en el nivel local. Hay un montón de pros de retener la red que enumero desde la diapositiva 19 hasta la 21, donde primero el Estado, los intereses del Estado son garantizar ese acceso en condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Y con ese principio de atender el acceso universal en las mejores condiciones posibles, se encarga de la cobertura, calidad y actualización tecnológica de las redes. Eso es una cosa importante porque no necesariamente esos principios rigen para un sector privado. La red se constituye en un activo de la sociedad, eso hace parte de la infraestructura de la sociedad y le da valor a la ciudad de Medellín, porque a través de una infraestructura adecuada se prestan servicios adecuados de telecomunicaciones que apalancan toda la sociedad en su conjunto, desde los sectores de negocios hasta los sectores de educación y hasta las comunicaciones privadas. Entonces, digamos que siendo tan transversal, ese activo que es de la sociedad no debe perderse. Lo otro que es importante es que conservando la red y abriendo la red a nuevos operadores se puede casi que garantizar que podrían llegar distintos operadores de servicios que no llegan al país desestimulados porque tienen que construir una red, una nueva red que les permita competir y llegar a los usuarios. Y finalmente en esa diapositiva 18, perdón, se disminuye el riesgo porque donde están ocurriendo los cambios más rápidos están en el usuario final y en el operador de servicios necesariamente también. Entonces, digamos, eso es una de las condiciones, una de las modalidades de negocio en este caso es yo contrato una capacidad de red con UNE, yo como usuario, y es a mí a quien me llega la factura, es a través mío que se pagan impuestos, digamos que es un rubro más seguro y menos riesgoso que la prestación misma del servicio, que cambia tanto en el tiempo y que también cambia no solo por las modas, por las tendencias, por los avances de la sociedad o los cambios de hábitos de la sociedad, sino también que también está muy expuesto a los cambios tecnológicos. Otro de los pros, que ya lo señalo en la diapositiva 20, perdón, en la 19 me salté la 20. Ok. Yo pensé que estaban mostrando mi presentación, Lina.
Bueno, entonces en la diapositiva 19, digamos que existe ya el marco regulatorio para hacer uso de la red, es la desagregación del bucle de abonados, insistiendo que debería ser un operador neutral que haga la operación de la red para el Estado, para el municipio de Medellín, para los dueños de la red, que lo puede hacer en distintas modalidades. No quisiera pues ahondar mucho en esto, pero pues uno rápidamente ve que puede ser a través de una empresa que haga el servicio de desarrollo de esa red, pero esa red es completamente pública, solo que se le da ese mandato a esta nueva empresa. Lo puede hacer EPM dentro de su grupo EPM, como dueño de la red, dueño de la infraestructura, o mediante la empresa de telecomunicaciones que vaya profundizando y desarrollando el negocio de la red. Negocios de red como de seguridad, confiabilidad, supervivencia de redes, en fin, toda la parte que tiene que ver con la infraestructura. Otra cosa que me parece interesante hacer notar es que existe en el mundo una figura que se llama operadores móviles virtuales, Virgin es uno por ejemplo, en que ese operador, sin tener una licencia ni ser poseedor de la frecuencia, hace una negociación con quien es dueño de la licencia y de las frecuencias para prestar servicios de movilidad. Entonces, digamos que ahí también hay otros nuevos, no estamos limitados, digamos así, a un solo operador, sino que siendo dueños de la infraestructura, en ese caso también podríamos tener varios operadores. En el caso de acceso a Internet, el usuario contrata una disponibilidad de acceso a banda ancha y puede definir niveles de capacidad y calidad de servicio y contar con contratos con otros operadores de servicios nacionales e internacionales. Yo pongo aquí unos ejemplos, ya lo había dado con el caso de Skype. Finalmente, voy a la diapositiva 20, me falta un poquito más para terminar, ya pronto acabo de desarrollar toda la idea. Una bondad que se tiene también, pero que lo había mencionado antes, son todos estos costos sociales que se tiene de invertir en distintas infraestructuras donde todos tenemos que pagar ese costo. Y deberíamos invertir más bien en una muy robusta que pueda conectar muchos usuarios acorde a sus necesidades y que puedan ser atendidos por diversos operadores de servicios a nivel nacional e internacional. Lo otro es que siendo este el segmento de red que menos evoluciona, pues entonces la obsolescencia es más lenta y la recuperación de la inversión se hace a más tiempo, lo cual disminuye pues los riesgos. Hay una cosa que yo no quisiera dejar también de anotar y es que es muy importante no perder el saber hacer. EPM tiene el saber hacer de distribuir servicios públicos a clientes masivos, donde son más de 200.000, 300.000, 1.000.000 de usuarios, y eso es un saber hacer bien importante que posiblemente conservando la red no lo perderíamos y que sería una de las estrategias que EPM pudiera considerar también cuando va a otros mercados. Y finalmente, ahora sí, finalmente, en la diapositiva 21, esto estimula la generación de industrias de alta innovación que ofrezcan servicios a través de la red, porque pues es una red que se puede abrir, que se puede pagar un peaje, un arrendamiento para prestar nuevos servicios, y ahí sí pueden ser servicios en cualquier nivel local o internacional. Es importante ya los aspectos estratégicos que han motivado que en otros países se construyan redes, y es que usted no está en manos de un solo operador de naturaleza privada. Es más bien usted el que controla quién está prestando de manera privada servicios a través de sus redes a los ciudadanos. Esto no significa que no pueda o no se dé la condición de desarrollar infraestructura importante mediante concesiones que posiblemente pueden ser de exclusividad, pero que al final de ellas debe ser muy claro que la red vuelve a ser del Estado. Y hay ahora unos aspectos nuevos también, no, ni tan nuevos, en realidad ya muchos países lo aplican y tienen unas posiciones muy claras frente a eso, y es que hay aspectos de seguridad y privacidad que deben estar bajo el control del Estado y no ese control de las comunicaciones en manos de personas privadas, de entes privados, de actores privados. Y el acceso a la red y el control de la red es una cosa bien importante en muchos de los países.
y han adoptado medidas claras sobre eso y cuando no han tenido que devolverse y rectificar sobre perder ese control. Entonces, estas son razones que nos llevan a seguir, a insistir en que esa propiedad de la red sí debe quedarse en el sector público en un 100% y hacer la parte de servicios, evolucionarla bajo distintas interacciones con el sector privado que estudiarán mejor las personas que están encargadas de la estrategia de EPM, que maximice el valor de lo que ya tiene UNE y que garantice a futuro una prestación de servicios realmente en competencia y en condiciones muy favorables para todos los ciudadanos. Bueno, yo no me queda sino agradecer la atención de todos ustedes. Espero que haya sido una comunicación fluida y bueno, pues si hay alguna pregunta, con todo gusto yo la respondo. Aló. Agradecemos la intervención de la doctora Ana María. Las preguntas vamos a realizarlas al final del foro con nuestro moderador de esta jornada. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Vamos a continuar en este momento con la ponencia del doctor Guillermo Antonio Maya Muñoz. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y máster en economía del New School for Social Research de Nueva York. Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, desde 1979. Consultor de organizaciones públicas y privadas y analista de tema de opinión en diferentes diarios de la ciudad del país. Le damos entonces la bienvenida al doctor Guillermo. Bienvenido. ¿Se habla desde aquí o quiere un micrófono inalámbrico? Inalámbrico y para cambiar las diapositivas también tiene, ¿o no? Vamos a mirar, ya le voy a decir. 1, 2, 1, 2. Aló, aló. Buenos días a todos ustedes, a los miembros del Consejo de Medellín, a la gente de PM, a la gente del ITM, a los estudiantes y profesores, e igualmente saludos especiales a Bernardo Alejandro Guerra para que se ponga al frente de la defensa de UNE en el Consejo de Medellín. Bueno, los economistas narramos, hacemos narrativas con datos y teoría. Cuando uno mira todos estos datos que nos presentó aquí el gerente de PM, son unas diapositivas completamente densas, nadie las entiende, lleno de datos. ¿Y a dónde son los supuestos? O sea, ¿dónde están los estudios? Para que los académicos los miren, para que el consejo los mire, porque son presentaciones, esos no son los estudios. Por otro lado, ¿por qué la gente se casa? La gente se casa por expectativas. Por las expectativas de ser casado, que son mejores que las expectativas de seguir soltero. Ahora, ¿por qué la gente se divorcia? Porque las expectativas no se cumplieron. Ese es el problema que también tienen los negocios, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de UNE, regalo para Millicom. Yo he escrito varias columnas en El Mundo sobre esto. Algunos amigos están apostando que voy a perder la columna en El Mundo, yo digo que no. Por favor, tienen para pasar el... Desde el 95 vengo participando en la discusión de EPM. Desde el 95, no es la primera vez pues que estoy en esto. Creo que cuando el doctor Calle y el doctor Ishman estaban en la escuela o en el bachillerato, yo ya estaba discutiendo esto. Fernando González, a la juventud colombiana, en la carta de Stanislao. Los colombianos tienen tan variadas intenciones y múltiples propósitos que no puede afirmarse que Colombia tenga carácter propio, no se puede afirmar que aquí hay un porvenir. El gobierno ha carecido siempre de finalidad, a menos que se llame así al robar, al enriquecerse los funcionarios, a la venta paulatina de la tierra y sus riquezas. No se percibe en Colombia que haya deseos de obras nacionales, caminos, marina, industrias. Existe el deseo de contratar eso con extranjeros. Carta de Stanislao,
Fernando González, filósofo de Envigado, en 1935. Temario, crisis financiera y riesgo moral. Los malos negocios de EPM, telecomunicaciones, Orbitel y Ola. Otro mal negocio, la fusión Unem-Millicom. Tecnología, movilidad sin ley de gravedad. Conclusiones. Crisis financiera, pues esa es una foto de un periódico norteamericano. ¿Qué revela la crisis financiera desde 2007 hasta hoy? La opinión pública mundial ha descubierto con la primera gran depresión del siglo XXI que es muy poca la confianza que todavía puede el mundo financiero reclamar, incluidas además de los bancos, las instituciones que brindan asesoría financiera, contable, las agencias calificadoras de riesgo, los bancos, los reguladores, etcétera. El sistema financiero actual se caracteriza por ser un sistema que ha crecido en su participación en el PIB mundial y en países, por ejemplo, en Colombia es casi el 20% del PIB, mientras la agricultura y la manufactura apenas sí le igualan entre las dos sumadas. Igualmente las ganancias financieras sobre las ganancias de los otros sectores han sido crecientes. La desregulación financiera es otra de sus características y posiblemente la más nefasta, porque ha facilitado la aparición de incentivos para que el sector financiero y sus actores defrauden al público y a los gobiernos, aunque con la complicidad de estos últimos. La integridad, lo que dice ahí en inglés, la integridad es totalmente no existente en el sistema financiero norteamericano, dice Paul Craig Roberts. ¿Y quién es Paul Craig Roberts? Paul Craig Roberts fue asistente del secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de Reagan. Y Paul Craig Roberts también estuvo en la junta directiva del Wall Street Journal, o sea, no es pues, un periódico del polo democrático. El costo de los paraísos fiscales. Según el New World Tax Justice, en el mundo hay cerca de 80 paraísos fiscales con activos que fluctúan entre 21 y 31 billones de dólares, la mitad del PIB mundial, 2 veces la economía de Estados Unidos. Los paraísos fiscales. Ahora, los paraísos fiscales para Colombia han tenido un costo muy grande. Se calcula que ha tenido un costo de 16.500 millones de dólares en evasión fiscal, de acuerdo al Espectador. ¿Por qué no se acaban los paraísos fiscales de un plumazo? La cruda ideología del mercado significa que no existe ningún deber, obligación con nadie, ni con nada, por parte de los inversionistas. No hay contrato social, no hay nada que los obligue. Slim y Stiglitz conversan en Davos. Pregunta Slim, ¿qué puedo hacer por México? Responde Stiglitz, pagar impuestos. Slim y Gates, hay dos formas de hacerse rico. Una, a la forma de Slim, con monopolios y entroncado con los intereses políticos. Y otra, a los Gates, haciendo innovación. Esas son dos maneras diferentes. Mientras Slim tiene monopolios y a través del tejemaneje político llegó a operar Telmex, esa ha sido la base de su fortuna. Los problemas de agencias se agudizaron con la crisis. Cuando usted va a contratar a una persona para hacer un trabajo, usted sabe menos de esa persona, de sus calidades profesionales y éticas, de lo que la misma persona sabe de sí misma. Después de que usted la contrata, esa persona puede que no haga lo que usted quiere que haga, aunque afirme lo contrario. Este no es un asunto subjetivo, es objetivo. Usted posee una información diferente y muchas veces insuficiente a la que posee la persona antes y después de contratarla, y por esta razón los resultados pueden ser diferentes a los que usted espera. Selección adversa y riesgo moral. Esta relación entre dos partes da pie a los llamados problemas de agencia. El primero de ellos es la selección adversa. Usted puede escoger a la persona equivocada, lo mismo pasa cuando uno se casa. El segundo es el riesgo moral. Usted puede ser engañado por segunda vez por la misma persona, que puede buscar otros objetivos y en detrimento de los intereses de la persona que la contrata. Pues puede ser la misma señora, ¿cierto? Riesgo moral surge de intereses dispares entre partes. Mientras el primero es el agente, es decir, la persona que se escoge para administrar una empresa, por ejemplo, la segunda persona es el principal o dueño de la empresa. Cuando yo soy el dueño de la empresa y yo la administro, no hay problema de agente principal porque yo no me voy a engañar a mí mismo. Es decir, cuando se separa la gestión de la propiedad, surge el problema del agente principal. Es decir, que el primero no actúe en el interés del segundo, aunque lo afirme. Generalmente los dueños de una empresa, para evitar ser engañados y monitorear a la gente, contratan una firma de auditoría para que vigile sus intereses. Stiglitz escribió un artículo en inglés y lo tradujo el País como el capitalismo de amiguetes al estilo americano. ¿Qué pasó? La firma Enron. ¿Recuerdan a Enron? Esta empresa de energía estadounidense que tenía cerca de 21.000 empleados fue quebrada por sus propios directivos en el 2001. Enron utilizó extravagante, dice Stiglitz, premio Nobel de Economía.
Enron utilizó extravagantes trucos contables y productos financieros complicados para desorientar a los inversionistas acerca de su valor, con la colaboración de la firma de auditoría Arthur Andersen. Y continúa Stiglitz, para que los mercados funcionen, para tener los datos necesarios para una eficaz asignación de recursos, los inversionistas deben tener tanta información como sea posible. Hay conflictos de intereses inherentes. Los dueños y los administradores tienen una tendencia natural a presentar una imagen tan rosa como sea posible, pues como la que nosotros hemos escuchado hoy. Auditorías, modelos éticos, cuando la sal se corrompe. Las auditorías se hacen con la intención de poner límites a los abusos potenciales. Pero ¿quién vigila a los guardianes? ¿Quién hace auditoría a los auditores? Es decir, ¿quién cuida a la policía, por ejemplo? Por otro lado, podemos intentar inculcar mejores modelos éticos, pero no podemos confiar en ellos. Cuando a tanta gente le parece que las puertas giratorias no tienen nada de malo, ellos dicen que controlan los conflictos de intereses, pero nosotros vemos que pueden controlarlos para satisfacer sus propios intereses. Enron se convirtió en el ejemplo de cómo una empresa privada puede ser objeto de fraude corporativo de los agentes, los administradores, en contra de los inversionistas, los principales, y que perdieron casi todo su capital. Una empresa privada. En el caso de EPM, ¿quién es el principal? Todos los medellinenses y antioqueños. ¿Quién es el agente? El alcalde, quien a su vez nombra al gerente y a los miembros de la junta directiva. ¿Quiénes hacen el control político administrativo? Por un lado el Consejo Municipal, que hace el control político, y por otro lado la Contraloría Municipal y en general todos los entes nacionales de control. ¿Qué pasa con las empresas privatizadas parcial o totalmente? UNE, empresa de economía privada. A la subdirectora del control disciplinario de UNE la retiraron de la empresa porque rendía informes a la personería en Medellín. Como si UNE fuera una empresa pública, le dijo Mark Eastman, el gerente de UNE, a El Tiempo. La sentencia C-388 les permite portarse como privados. La doctora Díaz salió porque no estaba aplicando el régimen privado, dijo Eastman. Eso está cuando se revisaban las hojas de vida en el Consejo de Medellín de los trabajadores de UNE. ¿Quién cuidaría de nuestros intereses en la empresa fusionada? Los extranjeros, los han cuidado en Tigo. ¿Quién controlará una empresa extranjera? Millicom, que es el principal con el 50% de agente a la vez del otro por 150 de EPM. Los malos negocios de EPM Telecomunicaciones. Propuesta del 95, propuesta de fusión. Es prácticamente casi que igualita, en los mismos términos. Es el cambio tecnológico, la competencia, la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el mismo discurso. En el 95 se decía, el municipio debería poner como norte su estrategia en servicios públicos la enajenación total de sus activos vinculados a esa actividad, telecomunicaciones. Fajardo, propuesta de transformación del 95-2015 de la EPM, creación de UNE, se dividió las dos empresas, se dividió la empresa EPM en dos. Compra de Orbitel, un fracaso de 85 millones de dólares. Se compra el 50% del capital privado de Orbitel por 85 millones de dólares. Inverlink, Colombia, una firma muy prestigiosa, hizo el estudio centrado sobre dos negocios, Guaymas y telefonía fija de larga distancia. Guaymas fue un completo fracaso de 500.000 usuarios, solo lograron enganchar unos 18.000. Al fin y al cabo no sé cuál será el número, pero no fueron muchos. Una empresa vale el flujo de ingresos que es capaz de generar. Orbitel no valía nada. Sin embargo, este activo quedó en UNE, grabando su situación de generar ingresos netos y afectando todos sus indicadores. Responde Inverlink por su fracaso de pronósticos. Le vamos a cobrar a Inverlink el fracaso de esta compra. Orbitel fracaso. La Gerencia de Tecnologías de Telecomunicaciones de UNE informó el pasado 14 de diciembre de 2012 que suspendía la instalación, promoción y venta de servicios sobre la infraestructura Guaymas en todo el país. Dice Fernando González, ¿qué es esto de capital extranjero con que nos están engañando para robar? Muéstreme en el capital que tienen en el país los bancos extranjeros, los comerciantes extranjeros, etc. Carta de Estanislao, 1935. La venta de Hola Millicom 2006. Según Alejandro Ceballos, el primer gerente de UNE, Millicom debía pagar lo siguiente: aportes de capital, 300.000 millones de pesos. Respaldo a los créditos, 846.000 millones de pesos y 51.000 millones de pesos a cada uno de los socios, es decir, a EPM y ETB, para un total de 1.146
billones de pesos, correspondientes al 50% más una acción de Ola. Ola, estamos hablando de Ola que le vendieron a Millicom y se convirtió después en Tigo. El colombiano decía, la venta de Ola a Millicom salvó el patrimonio público. Ahorita van a hacer el siguiente titular, la venta de UNE a Millicom salvó el patrimonio público. Millicom se hace el control de Ola sin pagar una prima de control, gratis, un regalo. ¿Cierto? Una compañía por el 50% más una acción y manda en la compañía. No sé los representantes de EPM si han defendido los intereses de EPM o no, y de la ciudad. Le prestan plata a Tigo, Millicom, EPM y ETB al mes. Al mes de que Millicom compra a Ola. En octubre 2 de 2006 se suscribe una deuda de Tigo Colombia Móvil con los dos socios, con ETB por 203.996 millones de pesos y con EPM por 201.000, o sea, más de 400.000 millones de pesos. O sea, los dos le devolvieron a Millicom la plata con la que había entrado. Esto es el informe de Contraloría de Bogotá. Yo pregunto, ¿cuál es el informe de Contraloría en Medellín sobre esto? No sé si existe, este es del 2010. EPM y ETB sirven de avales para que Tigo tenga crédito de la banca local, o sea, ellos deben la mitad. ¿Cómo pagó el resto Millicom a Ola? Con el flujo de caja. EPM y ETB regalaron a Ola y pasaron a ser socios minoritarios. Tigo funciona de esta manera. En Colombia debe 547 millones de dólares. En El Salvador, Honduras, Tanzania, Guatemala, Ghana, otros países centroamericanos, Chad, Paraguay, Bolivia, etc. Situación de Tigo. Pérdida de 6 años de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Solo tuvo ganancias en 2011 y ahora parece que el año pasado. Pero Tigo vendió, vendió 2.126 torres a American Tower Company, Infraco, por 182 millones de dólares, de la que Millicom se hace socia después en el 2012. O sea, Tigo, Millicom es socia de Infraco, no sé qué pasó, si repartió la plata o qué, cuánto le llegó a EPM. Tigo presenta un alto nivel de endeudamiento del 85.8% al finalizar el año 2010. Informe Contraloría de Bogotá 2011 del 2010. Comparando UNE con Tigo Colombia, es mejor UNE. Aquí tenemos la presentación del gerente. El gerente dice, inversiones versus endeudamiento de UNE. Tigo tiene un endeudamiento del 86% y UNE llega al 33%. O sea, ¿quién está más endeudado? Pues ahí está el dato. Ahora, que se está gastando más de lo que está entrando. Ah, claro, pues no es una empresa nueva. ¿Cómo en una empresa nueva no vamos a gastar más de lo que tenemos? Eso caso es una tienda, ¿cierto? Que una tienda la puede uno montar con 2 cajas de cerveza y listo. ¿Cuánto vale Tigo? Hoy se perdió valor. Mire lo que vale Tigo hoy. Según Oliver Wyman, el 50% de Tigo más una acción vale 395 millones de dólares con un dólar cercano a los 1.800 pesos por dólar. O sea, el año pasado la valoraron. De acuerdo a la Contralora de Medellín de entonces, Marta Cecilia Vélez, esa participación se vendió ella lo calculó, 478.1 millones de dólares. O sea, que ya vale menos de lo que dijo la Contralora, cuando el dólar costaba 2.394. O sea, ahorita, si no hubiera perdido valor a dólar de 1.800, debería valer más. Por eso las transnacionales defienden la revaluación para poder sacar más dólares del país. Esto quiere decir que se perdió valor en la operación del activo de 83.1 millones de dólares. EPM, que tiene el 25%, perdió otro tanto a la mitad en dólares corrientes, pero mucho más si se corrige por la revaluación. Activos exteriores de UNE. Orbitel era un activo de 160 millones de dólares, todo, pues porque el 50% costó 80. ¿Verdad? El año pasado se suspendió la venta de Guaymas por la Junta de UNE. El 25% menos media acción de las acciones de Tigo Colombia son de EPM. Tampoco genera ingresos y valen 197.5 millones de dólares. Estos dos activos no suman, pero dividen los ingresos de UNE, distorsiona los balances de UNE. Claro, por eso tuvieron que el año pasado corregir el balance y dio pérdidas. ¿Fue así o no?
Lo subo más. Bueno, propuesta de fusión UNE Millicom. Propuesta de privatización parcial de EPM en el 95. Fue elaborada por un equipo interno de EPM, Grupo de Definición Empresarial. Esta definición empresarial, comparada con la propuesta de hoy, es una obra artesanal. Miren la gente que está haciendo esto. M.A. Lazar, Banca de Inversión, Pyramid Research y Oliver Wyman. KPMG, firma de contabilidad, asesoría en debida diligencia contable, laboral y tributaria. Wiley, debida diligencia técnica. Corbanca Chile, opinión financiera independiente. Sherman y Sterling, asesores de deuda externa. Trajeron todos los duros de Wall Street y de la City de Londres. Como quien dice, aquí vamos a por todo, como dicen los españoles. La propuesta y la manera como ha sido presentada la propuesta de fusión es una toma de UNE por parte de Millicom con las compañías insignias del sector financiero. Para Millicom este es un libreto que ha ensayado en múltiples países y las relaciones con estas empresas no es solo casual y no es una conclusión temeraria afirmar que algo deberá pagar si la fusión es exitosa, además de los estudios y consultorías. ¿O solo paga IPM? Me pregunto yo. ¿No está más interesado Millicom que nosotros? Nosotros pues tenemos la novia. Y rica. Marishman, privatizar UNE, era lo que dijo, desde la campaña de Aníbal Gaviria quedó claro que soluciones como una venta no estaban planeadas. Sin embargo, en la medida en que se pueda aportar valor, sin sacrificar valor, se pueden firmar acuerdos. Bueno, eso lo dijo en dinero. Una cosa son acuerdos y otra cuando dos compañías se fusionan en una, y una de ellas desaparece y sus dueños pierden el control. Además, a los electores de Medellín en el 2011, cuando elegimos a Aníbal Gaviria, no nos dijeron que UNE estaba en juego para ser fusionada o vendida, o si no hubiéramos votado distinto. ¿Quién es Millicom? Millicom hace parte del conglomerado sueco Kinnevik y ofrece servicios de telefonía celular, cable, servicios financieros móviles y venta de servicios y comercio electrónico vía internet. Son cuatro tipos de negocios. Estos últimos a través de Roque Internet, compañía alemana, Latin American Internet Holding y Africa Internet Holding. ¿En dónde opera Millicom? Pues una gráfica vale más que 1000 palabras. ¿En dónde opera Millicom? Opera en países marginales, poco transparentes, de ingresos bajos en América Latina, África y Centroamérica, en donde la corrupción es rampante. Basa su fortaleza en productos de bajo valor agregado, como el servicio de telefonía móvil prepagada, el pagadiario. Yo tengo por aquí un SIM de Tigo y espero que me llamen de la casa. Le hago el pantallazo. Afortunadamente aquí no lo cobran. Tiene 47.2 millones de clientes, de los cuales 17.2% son postpago. Bueno, más del 80% son prepago. O sea, eso hablar de 7 millones de clientes, pues es como yo fuera, ahí me cuentan como cliente y no genero valor agregado a Tigo. Ranking por ingresos del mundo. Bueno, en este Global 100, que lo publican cada año, Millicom en el mundo es el 65 sobre 100. Ingresos por ingresos. Por beneficios sobre ingresos, el 65 sobre 100. Ahora, ingresos netos, ganancias, el 32 sobre 100. Pues, problema de márgenes. Y cuando la margen suya es muy alta es porque usted tiene posiciones monopólicas, oligopólicas en algunos mercados o en mercados que usted está canalizando. No es un gigante tecnológico ni financiero, es un mal pretendiente. Aquí está una filmina del profesor, del gerente de PM donde está Tigo. Millicom los paraísos fiscales. Millicom está radicada en un paraíso fiscal, Luxemburgo, en donde ha pagado 0 impuestos en el 2012, 2011 y 2010. Y que según el prestigioso semanario The Economist, estamos hablando de Economist, el semanario más conservador en economía del mundo, no estamos hablando del polo democrático. Dice Economist, Luxemburgo tiene un pobre historial en materia de transparencia fiscal y de lucha contra la delincuencia financiera. El reporte de febrero del 2013. Además, Millicom tiene otras subsidiarias localizadas en paraísos fiscales como Irlanda, Países Bajos, Islas Caimán, etc.
Esta es la lista pequeña que tiene Economist. Ahí está Luxemburgo. Mire, y contiene la infraestructura corporativa para seguir los pasos de Apple y otras empresas. ¿Cuál es la estructura? La voy a mencionar. Apple ha creado filiales en países de bajos impuestos como Irlanda, los Países Bajos, Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, en donde tienen no más